Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. En Encuentros Pedagógicos, El Rincón de Apolonia, por Sonia Liliana Vivas Piñeros. Manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá. Bienvenidos y bienvenidas al Rincón de Apolonia. Marzo conmemora las luchas históricas de las mujeres en diferentes campos. Hoy traemos a Betsabe Espinal, pionera de la lucha de las mujeres colombianas por alcanzar derechos laborales. Nos basamos en la crónica que Ricardo Aricapa escribiera en la página web www.ensmedellin.org.co del 8 de marzo de 2017. Hace 99 años, en Bello, Antioquia, tuvo lugar una de las huelgas obreras más significativas de la historia sindical colombiana, no solo porque paralizó por 3 semanas el principal emporio textil de ese momento, la fábrica de tejidos de Bello, sino porque quienes la impulsaron y sacaron triunfante fueron cerca de 400 mujeres obreras, en una época en la que el rol social de la mujer no era precisamente el de la agitación laboral. La historia dice que entre 1919 y 1920 hubo en Colombia más de 33 paros de trabajadores que buscaban mejorar sus condiciones laborales, pero hasta el momento era inconcebible un paro de mujeres. El paro de las obreras de Bello fue el primero que se identificó con el rótulo de huelga y la lideró Betsabe Espinal, hasta ese momento una obrera de 24 años de edad a quien sus compañeras respetaban y acataban por su talante decidido, don de mando y recio carácter. Pero antes de avanzar en el relato de aquel suceso, es pertinente ubicarlo en su contexto histórico y decir que aquella fue una época de iniciación industrial. Con el siglo XX estaba naciendo en Colombia la gran industria manufacturera, con epicentro importante en Antioquia, donde era normal que las fábricas emplearan mujeres y niños como mano de obra sumisa y barata. Es decir, el mismo esquema fabril que primó durante la revolución industrial de la Europa del siglo XIX. La fábrica de tejidos de Bello fue la primera textilera a gran escala que nació bajo el modelo manchesteriano. La fundó en 1904 Emilio Restrepo Callejas, empresario, concejal y reconocido latifundista en Medellín. Desde el principio sus telares emplearon mujeres, muchas de ellas niñas entre 13 y 15 años. Para 1920, cuando estalla la huelga, ocupaba unas 400 mujeres y 110 hombres. Las obreras vivían en un ambiente casi conventual, en patronatos obreros, que eran casas dormitorios para las trabajadoras solteras, administradas por monjas. Allí se modelaba la conducta moral y laboral de las obreras y se vigilaba que no fueran influenciadas por la ideología socialista que llegaba de Europa, inspirada en la Revolución Soviética. Dependiendo del oficio que realizaran, el salario de las obreras en esa fábrica oscilaba entre los 40 centavos y el peso a la semana, mientras los hombres por hacer el mismo oficio ganaban entre el peso y los 2 pesos con 70 centavos, lo que da idea de la explotación que pesaba sobre las obreras. Esto porque una idea aceptada socialmente era que el salario femenino constituía apenas un ingreso familiar complementario, y eso justificaba su diferencia con el de los hombres. Por eso la exigencia de un salario igual fue el primer punto en el pliego de peticiones de las obreras en huelga. Lo mismo que la revisión del sistema de multas, pues ocurría que las multaban por llegar tarde, por estropear accidentalmente una lanzadera, por enfermar sin previo aviso, por distraerse en el trabajo o por cualquier minucia. E incluso hubo denuncias de multas por negarse a acceder a las solicitudes sexuales de los capataces de la fábrica. Entre las que pararon en la puerta a instigar la huelga estuvieron Teresa Tamayo, Adelina González, Carmen Agudelo, Teresa Piedrahíta, Matilde Montoya y Betsabe Espinal, la más fogosa y decidida de todas, por lo que desde ese mismo día se erigió como la líder de la protesta y la que organizó a sus compañeras en comisiones. Tenía 24 años en ese momento y por no ser en esa época lo que se conocía como una hija normal, tomó apenas el apellido de su madre, Celsa Espinal, y no Espinosa, como erróneamente se ha difundido. De su vida se tienen muy pocos datos. Se sabe que era muy hábil en el oficio del hilado y dedicada por completo al cuidado de su madre, y la razón de que hoy sepamos tan poco es justamente el papel relegado que la historia oficial ha dado a mujeres revolucionarias como Betsabe. Después de 21 días de parálisis y gracias a la mediación de empresarios y autoridades departamentales y religiosas, Emilio Restrepo Callejas finalmente cedió a todas las exigencias de las obreras y con eso, el 4 de marzo finalizó la huelga.
Se acordó un aumento salarial del 40%, regulación del sistema de multas, jornada laboral de 10 horas y más tiempo para el almuerzo, permiso para ir calzadas a la fábrica y el despido fulminante de acosadores. Para ratificar el acuerdo, una delegación de obreras encabezada por Betsabe Espinal se dirigió a las oficinas de la empresa en Medellín. La huelga de Bello fue un hito en la historia del movimiento obrero colombiano. Marcó una ruptura con la tradición de damas que sumisa y silenciosamente eran carne de explotación laboral y acoso sexual en las fábricas. Con esta huelga no solo se dignificaron como obreras y como mujeres, sino que su ejemplo tuvo repercusiones. Una de ellas fue que en la Asamblea de Antioquia se presentó un proyecto sobre descanso dominical remunerado para los obreros, y en Bogotá otros grupos de mujeres extrajeron fuerza e inspiración para adelantar sus propios movimientos, como el de las capacheras y las telefonistas de Bogotá. También al ejemplo de las huelguistas de Bello se debe el paro que en 1929 protagonizaron 186 obreras de la fábrica Rosellón en Envigado para protestar por la rebaja de salarios y exigir la destitución de algunos administradores abusivos. No se sabe nada de lo que pasó en la vida de Betsabe Espinal en los años siguientes. Se presume que salió de la fábrica de Bello y fue a trabajar a Medellín, donde vivió en una casa aledaña al cementerio San Lorenzo en compañía de una amiga llamada Paulina González. A pocas cuadras de allí quedaba la residencia de María Cano Márquez, la otra gran líder obrera de la época, que ya pasó por aquí, por el Rincón de Apolonia. La muerte de Betsabe se produjo a causa de una descarga eléctrica y fue documentada por el periódico conservador La Defensa. Según esta nota, en la que para nada se recuerda la gesta protagonizada por Betsabe 12 años atrás, el accidente se produjo de la siguiente manera. La noche anterior, a causa de una tormenta, en la calle frente a su casa cayó un cable de energía eléctrica de alto voltaje. Un vecino madrugó a alertar a todos del peligro que corrían, pero Betsabe, en un acto temerario propio de su carácter, hizo caso omiso y decidió solucionar el problema con sus propias manos. Alcanzó a llegar con vida al hospital, donde falleció el 16 de noviembre de 1932 a la corta edad de 36 años. El destino, que suele gastarse sus ironías, quiso que su muerte, con un mes escaso de diferencia, coincidiera con la de Emilio Restrepo Callejas, el dueño de la fábrica donde ella lideró la huelga, que inmortalizaría su nombre. El carácter y convicción de Betsabe es inspiración en las luchas de las mujeres de este país. Hoy nos necesitamos en unidad como lo hicieron las huelguistas de Bello, porque de otro modo nuestros tejidos de paz serán hechos trizas por los vientos de la guerra. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia.